el papá de la muchachita, bueno, más que el papá, pues los papás, ¿verdad? Porque pues la señora, pues obviamente no puede estar en contra del marido. Muy machistas. Ok. Muy machistas. Entonces el papá decía que por qué la niña iba a aprender inglés si era mujer. Ok. ¿Verdad? Ok. Y el niño no, porque pues el que estaba en segundo, pero pues es que pues era el hombre, era el que tenía que aprender. Un joven médico que me atendió era exalumno de la escuela. Ok. Entonces, donde quiera se cuecen habas, dicen por ahí. Sí, claro. Durante mucho tiempo la historia nos la manejaron desde un punto de vista eurocentrista. Ok. ¿Verdad? Y pues por eso España estaba complacida. ¿Por qué? Porque los europeos acá. Sí, en alta estima, ¿va? Exactamente. Y las otras etnias acá. Y no es así. Si vemos bien la historia, efectivamente Colón no fue un héroe. Sí fue un conquistador, pero aparte fue un asesino terrible, ¿eh? Qué rollo, bandita. Aquí el Gibby de Relatos Biker, una vez más, en un episodio de Relatos Biker, el podcast. Y el día de hoy, como todas las semanas, mis hermanos, me encuentro con un invitado muy especial, carnales. Un invitado al que estimo mucho. Él fue mi profesor en la secundaria. Me atrevería a decir que fue del 95% de los profesores que realmente me caen bien. Porque los otros, ya lo saben, ustedes les mencionan en muchos podcasts, pero él realmente se ha ganado mi aprecio, mi confianza y mi lealtad, carnales. El profesor Francisco Tamés. Bienvenido, profe. Gracias por todo y pues aquí estamos, ¿verdad? Gracias a usted primeramente por darme un poco de su tiempo. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado. Se la pasa, pues para los que no lo conozcan, banda, él siempre ha estado en constante movimiento. Desde que lo conozco y ahora que lo conozco en calidad de persona y no tanto en calidad de, pues, profesor, estudiante, ¿verdad? Me he dado cuenta que él es una de esas personas que está constantemente en movimiento. Así que gracias por apoyar el proyecto, teacher, y por darme un poco de su tiempo, que vaya, ahora el tiempo es oro y se agradece que me regale un poco de él. Al contrario, para mí es un honor estar aquí contigo en el podcast. Gracias. Y gracias a ti por haberme invitado, ¿verdad? Oh, es un honor para mí, teacher. El honor es mío. Bueno, comenzamos con este anecdotario, mis hermanos, con este podcast. Como les comento, él fue mi profesor en la secundaria hace, ¿qué será, teacher? Que tenía, ya tiene más de 10 años, tengo 28, ya tiene un rato. Entonces comenzamos con el primer tema con el del cual quiero hablar con usted, teacher, que es pues su trayectoria, cómo empezó primero que nada en el tema de la docencia. Pues allá por 1986 terminé la carrera de licenciado en Ciencias de la Comunicación, pero la vida me llevó por sus caminos. Claro. ¿Verdad? No era fácil acomodarse dentro de la carrera de comunicación en los medios, porque ahorita hay muchas alternativas. Claro. Pero en aquel tiempo no había más que Televisa, los periódicos y San se acabó. Okay. Entonces, pues como estaba batallando, se me presentó la oportunidad de cubrir un interinato de inglés en secundarias en Ocampo y me fui para allá. Estuve pues cerca de 2 años en Ocampo, luego después estuve en Cuatro Ciénegas, luego estuve fuera porque pues el interinato terminó. Estuve fuera de 89 a 91. Ok. ¿Verdad? Que regresé y
y del 91 hasta 2021 que me jubilé. Ok. Me aventé también la normal superior y así, pues ya ahí, pues hice toda La trayectoria. exactamente. Ok. ¿Cómo fue su experiencia, teacher? Despidiéndose ahora sí de sus raíces de la ciudad donde radicaba para ir a cubrir un interinato fuera de la ciudad. Fue difícil al principio porque, pues, o sea, obviamente siempre está el temor a lo desconocido, ¿verdad? Y todos pasamos por ese miedo a lo desconocido. Claro. Pero, pues está el deseo de hacer algo, ¿verdad? El deseo de no quedarte, pues, estático, ¿verdad? Y y pues dije, va, y me fui. Fueron experiencias, pues, en donde llegas a un medio totalmente distinto, sí. Sí, en cuanto a, pues, formas de pensar, idearios. Por ejemplo, aquí estás muy acostumbrado a mucho movimiento. Bueno, en aquellos años no tanto movimiento vehicular como hay ahora, pero pues como quiera no dejaba pues digamos, de ser una urbe. Claro. Y te vas al área rural y pues, o sea, es un cambio así radical, muy fuerte, pero te sirve también para aprender otras cosas. Son experiencias, ¿verdad? Que forman ahora sí que pues el carácter y el camino que va uno a tomar en Así su es. futuro, ¿verdad? Así es. ¿Dónde vivía usted, Lick? Ahí cuando se fue pues ahora sí a cubrir los interinatos, ¿en dónde vivía? En Ocampo, estuve viviendo en Ocampo. Sí, ¿verdad? pero vivía vaya, le pusieron casa, rentaba. No, o sea, llegué y me recibieron muy bien ahí en la escuela los profesores, de fuera. Los profesores de fuera rentaban una casa. Había una que rentábamos los profesores federales. Okay. Y los profesores federales porque no solamente eran de la secundaria, sino que también eran de las primarias. Había un profesor que trabajaba en preescolar y también vivía ahí en esta casa. Ok. Pues entre todos nos organizábamos, ¿verdad? Pues para pagar los gastos, renta, todo. Y y así era como nos manejábamos. Entonces vivía ahora sí como que en una casa en comunión, va, con todos los demás profesores. Así es. Ok. ¿Considera usted que fue gracias a eso un poquito más sencillo el proceso de adaptación? Sí fue, porque había profesores que ya estaban más adaptados al medio rural. Y y luego, pues aparte, pues desde que llega uno, pues lo reciben uno bien, le echan la mano de lo que se puede, ¿verdad? Y pues obviamente nunca faltan las cheves. Claro, claro. Muy bien. Pues sí, pues pienso yo que el ser humano siempre ha sido pues una raza de no solitaria, ¿verdad? O sea que tendemos a formar grupos de apoyo, como quien dice. Así es. Y entre más personas tenga uno cerca, pues es más sencillo el proceso, ¿verdad? Así es. ¿Cómo fue, teacher, que acabó usted de estar en Ocampo a estar en la secundaria número 74, Escuelas Secundarias Técnicas número 74? Híjole, pues ahí sí es una larga historia, porque pues estaba en Ocampo en la técnica 34 y luego estuve en Cuatro Ciénegas en la técnica 8. También tenía algunas horas en la secundaria federal. Pero luego, cuando cuando quedo fuera de las escuelas, que se termina el internato y todo eso, y luego cuando se me recontrata en 91,
ya no regresé a Cuatro Ciénegas de Ocampo, sino que me fui a Villa Unión, a la Técnica 30. Ok. Y luego ahí vivía en Allende porque pues era, pues más que nada por la cuestión del punto geopolítico. ¿Por qué? Porque Allende pues estaba cerca de Villa Unión, pero tenía facilidad de transporte, por ejemplo, para venir pues a visitar a la familia los fines de semana. Y eso mismo, pues te daba facilidad para moverte inclusive a otros lados, Torreón, Monclova, etcétera. Luego después me cambiaron a Nava. Okay. En Nava estuve la mayor parte de los años que trabajé. Sin embargo, seguía viviendo en Allende, pues por el punto geopolítico, ¿no? Iba y venía. Exactamente. Entonces, ya después de Nava, el delegado sindical me dice, ¿sabes qué? Hay una transferencia a Saltillo y te vas, porque es en inglés. Ok. Y pues bueno, ok, dije, está bien. En esos años, a la mamá de mi hijo la mandaron acá a Saltillo y pues ella obviamente se trajo al chavalo con ella. Claro. Entonces, pues yo me vine a Saltillo más que nada por acercarme a mi hijo, que estaba chiquillo entonces. Y y pues ya de ahí desde 98 que me transfirieron aquí a Saltillo hasta el 21 que me jubilé. Ok. Ahí estuve en la 74. ¿Siempre estuvo dando secundaria, teacher? Sí. Siempre estuvo en el rango secundario. Sí. Ok. Cubrí algunos interinatos en preparatoria también. Por ejemplo, en Allende, trabajé en la prepa, en la Jaime Lozano de la universidad. Y también trabajé en la secundaria nocturna para trabajadores. ¿Verdad? Ok. Pero luego después las horas de la secundaria nocturna me las pasaron a Nava. Ok. ¿Verdad? Usted, bueno, para la racita que nos esté viendo y no sepa la fama que tiene la secundaria 4, banda, los que me vean de la me van a entender porque la van a conocer. Vaya, la secundaria tenía una fama pues no tan buena. ¿Por qué? Porque decían que pues el comportamiento de los alumnos no era ejemplar, si se le puede llamar de una forma. Que sea cierto o no, pues ya va bajo criterio de cada quien, ¿verdad? Exacto. Usted cuando llega a esta secundaria, teacher, a comparación de los alumnos que había tenido anteriormente en otros planteles, ¿sí vio mucho cambio? Pues sí había diferencias, pero pues la secundaria donde trabajaba en Nava también tenía fama de ser un poquito problemática. Exactamente. ¿Por qué? Pues porque había pandillas de 2 colonias, ¿verdad? Que inclusive pues tenían problemas y alguna vez los manifestaron afuera de la escuela. Afortunadamente no hubo pues enfrentamientos, no hubo nada de esto. Pero pues sí, sí había como que conflicto, ¿verdad? Exacto, sí había roce. Sí hubo conatos. Sí hubo conatos, eso sí. Y usted me platicó hace ya un año, creo, fue la última vez que hablamos en persona, ¿verdad? Uh-huh. Que estaba dando clases en una universidad. Sí. A comparación de ahora sigue el rango de secundaria a rango universitario, que pues si hay sus años de uno en otro, sí hay mucha diferencia el enseñar a personas de secundaria con enseñar a personas de universidad.
Bueno, lo que pasa es que la universidad donde estuve trabajando es una universidad privada eh, que tiene planteles desde preescolar Ok. hasta, eh, hasta facultades, porque sí las tiene. Y yo estaba en secundarias, entonces yo no estuve. Ah, no estuvo con universitarios. No, Ok. me tocó también trabajar en secundarias. Pero sí vi algunas diferencias entre lo que es una secundaria pública y una secundaria privada. No son muchas las diferencias, ¿verdad? No son muchas las diferencias. El nivel del muchacho de secundaria, pues siempre va a ser muchacho de secundaria, ¿no? Donde sea. Pero esto de la mala fama que, por ejemplo, le ponen a las secundarias públicas, yo pienso que es, digamos, pues es discriminación más que nada eh, por el hecho de estar en un sector popular. Ok. Pero realmente, pues no, o sea, yo siempre vi lo mismo, ¿verdad? Yo siempre vi lo mismo y no hay razón para discriminar a ninguna ni a otra. Y sí pasa mucho, pues el estereotipo más que nada que tienen las personas. Exacto. Para con las diferentes etnias sociales, ¿verdad? O sea, la gente erróneamente piensa que porque el chamaco tiene dinero, va a ser mejor portado. Y muchas veces incluso hasta al revés, ¿no? Porque pues el tener un poquito de estatus o poder financiero, pues sí puede, ahora sí que conllevar una prepotencia hasta cierto punto de las personas, ¿no? Independientemente de la edad. Creo yo, y usted corríjame, perdón, si estoy en lo equivocado, perdón. Creo que sí había problemas, pero puede incluso ser problemas de diferente índole, ¿no? O sea, a lo mejor unos traían broncas en su casa porque tenían una familia disfuncional de cierto modo, o porque faltaba a lo mejor recursos. Y por el otro lado, pues las personas con dinero siempre están pues un poquito de broncas porque pues los papás se la pasan jalando, ellos nunca tienen un contacto fraternal realmente con la familia porque pues están trabajando todo el día, ¿no? Entonces, ¿usted qué piensa sobre esto, teacher? ¿Qué problema vio en comparación uno con otro? Pues casi la misma problemática, O sea, es cierto lo que dices tú. O sea, hay estereotipos en cuanto a el clasismo, ¿verdad? Y existen esos estereotipos, desgraciadamente. Pero, pues, digamos, tanto en un lado como en otro hay problemas, así como tanto en un lado como en otro hay muy malos estudiantes, como los hay muy buenos, ¿verdad? Simplemente de aquí de la 74, a mí me ha tocado saludar exalumnos de repente, pues abogados, ingenieros. Ya profesionistas. Exacto, incluso hace no muchos años, bueno, ya tiene buen rato, un joven médico que me atendió era exalumno de la escuela. Ok. Entonces, donde quiera se cuecen habas, dicen por ahí. Sí, ¿verdad? claro. Donde quiera se cuecen habas, donde, como decía mi abuela, de todo hay en la viña del Señor. Claro. ¿Verdad? Buenos elementos, malos elementos, excelentes elementos, tanto en un lado como en el otro. Cuando trabajé en particulares, pues ahí estuve cerca de un año. No alcancé a ver resultados más allá, pero no dudo que haya buenos resultados, porque también tuve excelentes alumnos, igual que en las públicas, así como malos alumnos, tanto en una como en otra. Claro. ¿Verdad?
Entonces, pues no tenemos por qué discriminar ni a unos ni a otros. Unos en un extremo, otros en el otro extremo. Como tú bien lo decías ahorita, los chavalos, pues sufren mucho la falta de los papás porque tienen que trabajar. Unos porque, pues, por falta de recursos, otros porque, pues, no pueden dejar la empresa. Claro. Y bueno, o sea, pues yo lo veo igual. Lo veo igual, nada más que, pues, cada quien, pues, desde su posición, digamos, ¿no? Exactamente. Desde la posición que le toca jugar, ¿verdad? Desde la posición que le toca jugar y dependiendo de las necesidades que tenga uno y otro. Claro. Cuando le pasó esto que me platica de su alumno que lo atendió ya siendo doctor, teacher, ¿lo reconoció él a usted o usted a él? Él me reconoció a mí. ¿Y usted sí se acordaba de él o no? Pues no me acordé luego, porque pues es que los chavalos cambian bastante. O sea, Ay, tantas caras que vio a lo largo de los años también. Aparte, entonces, y luego, pues como te digo, o sea, a eso agrégale, pues el cambio de fisonomía, porque, pues, digamos, ok, un médico muy joven, si tú quieres, pero, por ejemplo, no se va a parecer la fisonomía que tenía a sus 20 y tantos años a la fisonomía que tenía cuando era un chamaco de secundaria. Claro. ¿Y qué le dijo el médico? Sí, el médico me dijo, dice, usted trabaja en la 74. Le digo, sí, trabajo ahí. Porque todavía estaba yo en servicio activo. Le digo, sí, trabajo ahí. Sí, dice, usted me dio clase. Claro. No, pues es un honor, ¿verdad? Claro. Es un honor y sobre todo ver que, pues que el alumnado logró algo, ¿verdad? Exactamente. Entre el alumnado está ese médico, pero también hay abogados y se me han acercado muchachos que me dicen, no, hombre, profe, pues es que terminé la ingeniería, así esa. Oye, pues qué buena onda. Qué buena onda. O sea, siempre el que quiere salir adelante va a salir adelante. Claro. ¿Verdad? No digamos puede salir adelante, no. Va a salir adelante el que quiere hacerlo. Claro. Porque de poder, todos podemos. Sí, nada más es echarle, pues, ganas, ¿va? Exactamente. Porque, pues, lamentablemente a uno no le van a llegar las cosas del cielo, ¿va? No, a nadie le van a llegar las cosas del cielo. Hay que trabajar mucho por ellas. Claro. Fíjese, teacher, la semana pasada justamente tuve un invitado que también es profesor. Y en ese podcast, si lo llega a ver, pues le hago mención a usted porque es un honor. Fíjese que usted, yo siempre he sido muy arisco con las personas que tengo, si se puede decir así, un problema con la autoridad. Y hay muchos profesores que siempre fueron muy, muy ariscos también. Entonces, un profesor arisco con una persona, un alumno arisco, pues no se van a llevar, ¿verdad? No se va a lograr nada. Yo recuerdo mucho sus clases y yo recuerdo que usted siempre fue un profesor recto, un profesor disciplinado y disciplinario, pero al mismo tiempo un profesor que sabía llevar una buena relación con sus alumnos. ¿Por qué? Porque usted hacía las cosas ahora sí que a lo justo, ¿verdad? Y tenía esa capacidad que a lo mejor muchos profesores no tienen, sabrá Dios por qué, de poder formar un vínculo con las personas y no estar nada más usted diciéndole, yo soy tu profesor y soy la figura de autoridad, porque ese estatus usted se lo ganaba con acciones. Y era más que
un respeto impuesto. Usted era un respeto ganado, que usted se ganaba, no que usted imponía. Y le digo, usted ha sido de los pocos profesores que genuinamente me caen y me cayeron en su tiempo muy bien. Gracias. Porque recuerdo profesores y le puedo, no voy a mencionar marcas porque pues no tiene caso, ¿verdad? No. Pero recuerdo muchos profesores de la secundaria que no me caían para nada bien, los hijos de su Pink Floyd. Y es algo, me imagino, no he de ser el único. La verdad no he de ser el único alumno que lo tiene a usted en una alta estima por ese hecho. Por el hecho de que siempre fue un muy buen profesor en toda la extensión de la palabra. Gracias. ¿Cuántos alumnos se ha topado usted, teacher, que le han referido algo como lo que le estoy refiriendo yo ahorita? Pocos, pero los que me han saludado, digamos, pues todos los que me han saludado, puedo, digamos, decirlo así, me han saludado con mucho gusto. Claro. ¿Verdad? Me han saludado con mucho gusto y con eso hay. Exacto, ya me dijeron todo. A ver, permítame, teacher, que vamos a hacer una paradita técnica. Antes de lo previsto siempre lo hacemos a la hora, pero ahorita estoy viendo un detallito. Deje nada más lo arreglamos y volvemos. Va que va. Bueno, bandita, volvemos después de este corte técnico. De nuevo, una disculpa, pero como lo he dicho siempre, ustedes comprenderán que la producción somos nosotros mismos. Entonces hay que estarle moviendo a las cosas que lleguen a fallar, ¿verdad? Continuamos con el tema en el que estábamos, teacher. Dentro de sus vivencias, independientemente en cuál escuela fuera, ¿tuvo alguna experiencia no tan agradable que lo haya marcado? Pues de repente, pues hay experiencias difíciles, ¿verdad? Pues a las que tienes que estar reflexionando, pensando cómo pues cómo tratarla, porque pues se trata de pues sobre todo que favorezca al alumno, sí, pero tampoco que lo perjudique a uno. Claro. Entonces, sí hubo de repente, pues, digamos, pues casos así difíciles, pero pues bueno, Dios nos dio la inteligencia, Dios nos dio las ideas, Dios nos dio la imaginación, pues para ir sacando adelante digamos, esas situaciones, y salieron adelante pues con bien para ambas partes. Claro. Y por el otro lado. Y sobre todo, sin enemistad. Sobre todo, sobre todo eso. Fíjese que yo me acuerdo mucho de dos situaciones que se vivieron en donde supe, yo no vi la verdad, pero pues se corre la voz, ¿no? Sí. De alumnado que llegó incluso a confrontaciones físicas con los profesores, tanto en la secundaria como en la preparatoria, porque también me tocó en la preparatoria. Y pues va también mucho de la mano, yo creo que más bien el cómo manejar al alumno, ¿no? O sea, cómo le hablas, cómo lo tratas, porque pues uno no sabe qué traigan las demás personas cargando, ¿no? Exacto. Y a veces un pequeño piquetito puede ser pues la gota que derrama el vaso y se hace un desmadre, ¿verdad? Y se arma la trifulca. Por el otro lado, teacher, una experiencia que usted haya vivido que le haya dejado una muy buena satisfacción. Uy, muchísimas. Te puedo decir que, gracias a Dios, la inmensa mayoría. Ok. La inmensa mayoría.
Sí, no, yo estoy muy agradecido con cada alumno que he tenido. Estoy muy agradecido con cada alumno y también estoy muy agradecido con Dios por ello. Ok. Sí, son más los momentos buenos que recuerda usted que los momentos malos. Definitivamente, definitivamente. Muy bien. ¿Alguno que me pueda contar, teacher? Pues, híjole, pues por cuál El que podríamos más, el que más recuerde, que más lo haya marcado. Pues había veces, por ejemplo, cuando trabajé en el programa de inglés en primarias, había una muchachita que, pues aparte de que, pues la familia era muy humilde, ¿verdad? En cuanto a recursos, eh, el papá de la muchachita, bueno, más que el papá, pues los papás, ¿verdad? Porque pues la señora, pues obviamente no puede estar en contra del marido. Eh, muy machistas, Ok. muy machistas. Cuando entré a trabajar el programa de inglés en primarias, esta niña estaba en primer grado y ese año empezó el programa de inglés en primarias en esa escuela, Ok. en Allende. Entonces el papá decía que por qué la niña iba a aprender inglés si era mujer, Ok. ¿verdad? Ok. Y el niño no, porque pues el que estaba en segundo, pero pues es que pues era el hombre, era el que tenía que aprender. Y luego, pues señor mío, pues el detalle es que apenas entra el programa de inglés en primarias este año en esta escuela y obviamente va con primeros años, ¿verdad? Eh, el hecho de que a la muchachita mujer le haya tocado, pues, ¿qué le puedo decir yo? Pues es cuestión de suerte, eso es algo que yo no arreglo. Claro, ¿verdad? sí, no es como que usted diga, mira, ella, y con ella, y este es el grupo, nada más. ¿Va? Así es. Le digo, pues eso ya es cuestión de suerte, pues a uno les toca unas cosas, a otros les toca otras, ¿verdad? Claro. A lo mejor a su muchacho, eh, pues más adelante le van a tocar ciertas ventajas que a lo mejor a la muchacha no. Claro. No sabemos. Y no, pues el señor inclusive se negó a comprarle el libro porque había que comprarle el libro a los muchachos. Y hablé con la profesora de grupo y y luego quiero que apoyemos a esta muchacha. Vamos a comprarle el libro, ¿verdad? Vamos a comprarle los materiales que podamos con los que con los que la podamos apoyar, pero usted hable con ella, porque pues entre mujeres pues es más sencillo, ya que pues a la profesora mujer la ven más como algo cercano a la mamá. Claro. Y entonces usted obviamente va a tener mayor poder de convencimiento que yo. Y apoyamos a la muchacha. Ok. ¿Verdad? Y materiales pues que era necesario encargarles y que el señor decía, no, porque es mujer. No hay problema. Nosotros la apoyábamos. Ok. Nada más le digo, a la muchacha no le diga que fue iniciativa mía. A la alumna. Ajá. A la muchacha no le diga que fue iniciativa mía el apoyarla. ¿Y por qué no quería que se supiera? Lo importante es que hagas la acción por la persona. No por el reconocimiento. Exacto, no por reconocimiento, no por nada, no, por el hecho de hacerlo. Ok. ¿Verdad? Por el hecho de hacerlo nada más. Y ahora sí, pregunta de seguimiento. ¿Qué tan buena alumna resultó? Pues hacía lo que podía la muchacha. Okay. Hacía lo que podía porque pues nosotros en la escuela la apoyábamos y todo, pero pues en casa no. Sí, no había el mismo. Exactamente, no había el mismo apoyo, no había el mismo todo. Incluso pues lo que con una mano tú construyes, con la otra mano pues allá lo destruyen, lo ¿verdad? destruyen exactamente. ¿Por qué?
porque pues el discurso de que ándale, mija, mire, usted puede y que ándale, usted es inteligente, pues, ¿cuál era el otro discurso que recibía? No, pues no puedes, eres vieja y tal. Y entonces, pues eso hace que el muchacho batalle. Claro. Pero la muchachita se dio cuenta que poquito a poco podía hacer las cosas. Y a veces me decía, no, pues es que fulano puede más que yo. No, le digo, fulano él tiene su capacidad, usted tiene la suya. Sí, usted va a hacer lo que usted pueda hacer. Y usted, mija, trate de hacer lo mejor que usted pueda hacer. Claro. Nada más, no se compare con los demás. Y se dio cuenta la muchachita y empezó a echarle ganas. Exactamente, empezó a echarle ganas y todo. Como te digo, dentro de lo que ella podía, ¿verdad? Dentro de lo que ella podía, salía adelante para mí. No sé, ¿qué te gusta? ¿Un 7, un 8 de esta muchachita? Para mí era un 10. Sí, claro, pues es que... Y más. Ahora sí, como quien dice, pues no es por darle más atributos a unos que a otros, pero ciertamente, pues hay unos que sí la tienen más fácil, ¿no? O sea, Sí. ¿por qué? Porque pues los papás los apoyan, los alientan sobre todo. Yo creo que es muy, muy importante dentro de todo la alientación de las personas que te puedan dar, ¿verdad? Porque pues sí es como que un empujoncito que no, tú puedes, tú vas a ser grande, tú vas a lograr cosas. A que por el otro extremo a alguien le estén diciendo, no, tú no vas a poder, tú eres un inútil, no vas a lograr nada. Y pues sí, muchas veces incluso pues se logran hasta más cosas, ¿no? Sí. Pero sí es una pequeña desventaja en que le estén dando un refuerzo negativo, si se puede llamar así, a un refuerzo positivo, ¿verdad? Así es. En sus años, teacher, siendo usted el profesor que era, ¿le llegó algún alumno a tener la confianza necesaria para decirle, ¿sabes qué? Me está pasando esto. Hubo muchachos que me comentaban sus situaciones, pues a veces familiares, a veces personales, buscaban algún consejo, ¿verdad? Alguna orientación. Y pues yo trataba de corresponder a esa confianza. Los orientaba pues lo mejor que podía, como Dios me daba a entender. Pero siempre pues tratando de corresponder a esa confianza, así, a ese grado de confianza, ese honor que me concedían con su confianza. Claro. Entonces trataba de hacer lo mejor que podía. A veces inclusive me metía pues a leer, a investigar para ver pues cómo podía ayudar. Exactamente, o sea, de qué más podía hacer para ayudar al muchacho. Ok. Una pregunta que le quiero hacer, teacher, que va un poquito de la mano con pues el tema que estamos hablando. Como les comentaba, pues hay de profesores a profesores. Hay unos que son muy estrictos, pero son buenos profesores, empáticos, buena onda, si se puede llamar así. Y hay otros profesores que no, son estrictos, pero son muy reservados, muy recatados. ¿Por qué usted llegó a ser el profesor que era, teacher? ¿Usted cree que hay algo que haya marcado el camino de esos profesores que a lo mejor son amargados? ¿O que a lo mejor son muy reservados o muy ariscos? A un profesor, en cambio, que es un profesor empático, sin dejar de ser obviamente disciplinado, pero a fin de cuentas, pues es un profesor que logra una conexión a diferencia de los demás. ¿Usted qué piensa que pudo haber movido ahí o que pudo haber marcado ese camino? Híjole, pues es una buena pregunta.
Pues no, o sea, yo simplemente trataba de primero de colocarme en los zapatos del muchacho, ¿verdad? Tratar de ver por qué estaba pasando, su problemática, eh, y su problemática en general, desde familiar, muchas veces económica, a veces emocional, psicológica, eh, y pues desde ese ángulo, pues procurar eh, ayudar al muchacho lo mejor que Dios me pudiera facilitar, ¿verdad? Claro, Sí, siempre traté pues de colocarme en los zapatos del muchacho y a partir de ahí, pues ir más o menos, más o menos a partir de ahí, ir formando el plan para irlo orientando, para irlo ayudando, claro. ¿verdad? ¿Usted Y siempre tuvo la vocación de ser maestro? pues yo creo que la tenía, pero no lo sabía. O sea, no fue como que tenía un plan desde pequeño de, yo No, quiero ser maestro. no, no. No, le pregunto porque en muchas ocasiones, a lo mejor puede ser un poquito hollywoodsco lo que le voy a decir, un poquito cliché de película tal vez, Ujú. pero no sé, me imagino algún profesor que sea un muy buen profesor en ese aspecto, que en su niñez haya tenido profesores que odiaba con el alma Sí, y en algún momento haya dicho, ¿sabes qué? Yo no voy a ser ese profesor, yo voy a ser un profesor, un buen profesor, no un profesor que cause un odio o un temor al alumnado, sino un profesor que cause una buena conexión con ellos, ¿no? Por eso le pregunto, tal vez venga pues de algo por el estilo, ¿no? pues algo puede haber de eso. Mira, yo no planeaba ser profesor. Como te digo, pues fui a dar al profesorado porque la vida fue quien me llevó, Ok, ¿verdad? Me llevó. Yo pienso que a lo mejor yo tenía un plan que no era tan bueno, pero Dios tenía otro plan para mí claro, y pues resultó mejor, ¿verdad? Resultó mucho mejor. Y y sí, como tú dices, tuve profesores a los que detestaba la muerte, claro, pero también hubo profesores a los que pues muchas de sus enseñanzas, muchas de sus comentarios y todo, yo decía, ok, a ver, y los respetaba, incluso los estimaba. Y y yo creo que de entrada, mi profesora de primer grado fue una de ellas. ok, Lejanamente me acuerdo de ella, perdón, lejanamente me acuerdo de ella. Este, eh, una persona muy empática, me ayudó bastante, pero también, híjole, tuve otras profesoras que, bueno, que si las llego a ver en la moto los atropello. no, no, pues no, no puedes guardar esos odios porque si los guardas te dañas tú Sí, solo, claro, te dañas tú solo. Son cosas demasiado pesadas, las vibraciones negativas son demasiado pesadas para andarlas cargando. Y mira, ya con las broncas que uno tiene y luego todavía andar cargando eso más en el costal. No, gracias. sí, No sea mejor, más pesado. ¿Sí? Mejor avientas lastres, ¿no? sí, claro. Avientas lastres para ganar altura. Y es ahora sí pues como usted lo menciona, yo no creo, o más bien en lo personal, no es como que esté constantemente pensando en los profesores que me cayeron mal, porque no. La mayoría del tiempo no los tengo ni presentes ni me acuerdo de ellos. Pero a mí no se me olvida que me caían mal. Eso es algo que a lo mejor puede ser un poquito por
ahora sí por el camino de guardar rencores, que no sé si sea así o no, simplemente pues me acuerdo que me hacían pasar malos ratos, porque si de por sí pues el ir a la escuela nunca fue ahora sí que mucho de mi agrado. Ujú. Imagínese de por sí tener malos ratos con los profesores, ¿no? Y ojo, nunca fue, gracias a Dios, no me tocó un profesor como en las películas o a veces en las historias que incluso los profesores llegan a acosar a un grado, eh, ¿cómo se le podría decir? Sí, de agarrar de carrilla a alguien. Ujú. Nunca me tocó, pero sí eran profesores que estaban chingue y chingue la amarré todo el santo día, ¿verdad? Y yo si los veo, me acuerdo y me voy a acordar de que me estaban chingue, chingue. Lógicamente no les voy a hacer nada, ¿verdad? Porque pues yo que no llegó ningún profesor al grado de decir, si lo veo, lo voy a amarrear. Pero sí me acuerdo, y sí es como que a lo mejor por decir yo a usted lo saludo con gusto. Gracias. Lo saludo con gusto y no es por darle halagos porque estoy aquí con usted. Siempre lo he dicho y siempre se lo he dicho a las personas cuando sale el tema, pero me he topado profesores que, no sé, andando en la calle o a lo mejor yo que me dedico a los eventos, me he topado profesores en eventos y créame que no me dan ganas de ir a decirle, ¿qué onda, profe? ¿Cómo andas? Acuérdame, o sea, no me dan ganas, la neta. Así es. Mira, no es que estés guardando rencores. Si pensaras en dañar a la persona, entonces sí estamos hablando de rencores. Si lo veo, lo voy a madrear. Pues eso es un Okay. rencor. No, no es bueno guardar esos rencores porque te digo, al final el único dañado eres tú, Claro, ¿verdad? El único que está echando a perder sus buenos momentos eres tú, claro. ¿sí? Y yo creo que el profesor Ni se ha de acordar, no, va. ni se acuerda, ni en el mundo te hace. Claro, Entonces, pues no tiene caso que tú estropees tu vida, tu tiempo, por un detalle, claro. no por una persona, por un detalle. Ahora, eh, estos profesores tuvieron una función y algo nos enseñaron. Sí, algo nos enseñaron. Esa era su función. La cumplieron y No listo. todos, teacher, hasta eso no todos. Me atrevería a decir que no. Pero bueno, Algo aprendiste. Algo aprendiste. Simplemente al verte en ellos, tú dices, yo no voy a ser así. ok. Yo no voy a hacer esto. Te están enseñando A lo cómo que no ser. exacto. Ok, Te están enseñando lo que no debes hacer, claro. ¿verdad? Eh, Entonces, cambiando un poquito de tema, un tema un poquito más agradable porque ya se me calentó la sangre. Eh, usted ahorita me dijo algo que yo no sabía de usted, teacher, ¿así? que era comunicólogo. Ah, sí. Entonces, quiero preguntarle algo sobre el tema, no de la carrera, sino de su trayectoria, porque me sorprende mucho. ¿Es comunicólogo? Eh, ¿Es maestro de inglés, que también tiene conocimiento en otros idiomas? Y aparte está estudiando para esto historiador, ¿verdad? eso sí. ¿Qué otra carrera tiene? No, pues nomás. No, pues con eso tiene, teacher. Hay unos que ni carrera tenemos, ni una. Imagínense ustedes, ya lleva ¿qué? ¿3? Pues estoy sobre la tercera. ¿Cómo fue que empezó con el rollo de los idiomas? No, pues hace tiempo. Eh, empecé primero pues con el inglés y luego después ya, como te digo, pues estuve trabajando como profesor de inglés. Pero luego, cuando empecé a definir cuando estabas próximo a jubilarme, eh, empecé a definir, bueno, me gustaría estudiar la carrera de historiador. Pero empecé a ver que en diferentes idiomas había mucho material, por ejemplo, de historiadores que he leído, ¿verdad? Que ellos también manejan otros idiomas aparte del inglés. Claro, ¿Por qué? Pues porque tienes que ir a esas fuentes. Vamos a suponer eh, el material
de la intervención francesa, por ejemplo. Pues hay material en francés. Ok. Y hay que saberlo interpretar. Claro. Entonces, si solamente hablas español o nada más inglés y español, pues te vas a quedar limitado. Entonces, no te voy a decir que seas un ducho en francés, pero pues los conocimientos básicos. Exactamente, ¿no? Conocimientos básicos, más o menos que te defiendas. Y con eso te llega un texto, claro, con tu diccionario, pero ya más o menos traes la idea de qué te está hablando. Y ok, esta es la idea de lo que pasó y así ya está. Porque esas son fuentes, inclusive hay muchas fuentes secundarias como son los libros, pero también hay fuentes primarias. Fuentes primarias como las cartas, que le escribía, por ejemplo, no sé, digamos un sargento a un general. Ok. ¿Verdad? Y como eran del ejército francés, pues la va a escribir en francés. Claro. ¿Verdad? Teachero, ¿usted se centra o se está centrando en historia de México o es historia global? Ahorita lo que estamos estudiando es general, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, ahorita sí estamos, hay una materia enfocada en historia nacional, que es México Virreinal, que es una de las materias que llevamos en el cuarto semestre. Pero también está América Latina colonial. Ok. O sea, y luego te das cuenta de la similitud de la historia de México y de otros países de América Latina. Y por ejemplo, la similitud con Perú es casi la misma historia de México y Perú. ¿Perú también fue colonizado? Sí, Perú también fue colonizado. De hecho, los dos primeros virreinatos que formó España aquí en América fue el de la Nueva España, que es nuestro caso, y el virreinato del Perú. Ok. Luego, cuando viene la otra dinastía, la dinastía de los Borbones a la corona, ya también se forman otros dos virreinatos, que es el virreinato de la Nueva Granada, que aquí pues incluye Colombia, Venezuela, ¿verdad? Panamá, que pues en esos años era parte de la Gran Colombia. Ok. Y y el otro virreinato de Río de la Plata, actualmente Argentina. Ok. ¿Verdad? Entonces, también hay un país que se le deja mucho de lado, que es Brasil, porque Brasil fue conquistado por los portugueses, pero es casi la misma historia. Claro. Es muy parecida. ¿Por qué? Porque Portugal y España pues están muy hermanados. Portugal es prácticamente una regioncita de España, ¿verdad? Pero para no hacerte muy largo el cuento, cuando Portugal se independiza de España, porque fue parte de España. También. ¿Eh? Ok. Cuando se independiza de España, el Papa reconoce su independencia y pues ahí a la corona española no le quedó más que doblar las manitas. Sí, ¿verdad? Claro. Ok. Usted, justamente hace rato, teacher, estaba platicando con mi señora Marley, de las incongruencias que muchas veces hay entre lo que te enseñaron en primaria con lo que realmente pasó, ¿no? Ejemplificando, ahorita que traen mucho también el rollo de, no sé si supo caray, no sé si supo un... A ver, ¿sabes qué? Si quieres hacemos una pausa técnica, okay. Los perros los paso para allá atrás. Bueno, banda, continuamos. Ahí disculpen ustedes los problemitas técnicos de nueva cuenta. Bueno, le decía, teacher, no sé si supo de la polémica que traían mucho en redes, de que querían tirar una estatua de Cristóbal Colón que había aquí, sí, en México. Sí. Y pues lógicamente a España pues no le cayó muy en gracia, ¿verdad?
Y yo le platicaba a mi madre porque, pues lógicamente, aparte de que uno tiene la curiosidad de investigar y de leer, no solamente en tal libro, sino buscar en todos lados la información que se pueda. Y salió mucho el tema de que en los libros de primaria que te daban unos años atrás, se pintaba a Cristóbal Colón como como un héroe, si se puede decir así, ¿no? Sin embargo, hoy día se ve como un conquistador, no como un héroe. Porque los libros antes te decían que fue Cristóbal Colón la persona que vino a darnos, a civilizarnos, ¿no? Y otras personas lo ven por el lado de que vino a afianzar sus creencias o ¿cómo se le podría decir? Sus costumbres, porque según se dice, pues nosotros ya estábamos de cierta forma civilizados o en comunión con una civilización o un sistema, ¿no? Y me parece a mí muy curioso ese hecho de que los libros te puedan pintar de cierta forma un personaje por las influencias de tal vez España o lo que pudo haber sido el régimen español a conforme pasaron realmente las cosas, ¿no? O sea, ejemplificando, un ejemplo que se me hace muy curioso y muy bueno, el árbol de la noche triste, ¿sí lo conoce? Que para la racita que no lo llega a conocer, pues es el punto donde Hernán Cortés, ¿verdad? Lloró porque sus tropas fueron eliminadas por el imperio, que era pues prácticamente México o en el proceso de ser colonizado, y ahora ya no es el árbol de la noche triste, ya es el árbol de la noche victoriosa. Y España también pegó el grito en el cielo porque cómo iban a considerar un monumento de victoria a un monumento que ellos consideraban una referencia a las muertes que hubo en ese tiempo, ¿no? ¿Usted qué postura podría tener o qué me podría decir conforme a este tema, teacher? Pues es que todo depende de los gobiernos que estén en turno y los intereses que manejen. Durante mucho tiempo la historia nos la manejaron desde un punto de vista eurocentrista. Ok. ¿Verdad? Y pues por eso España estaba complacida. ¿Por qué? Porque los europeos acá. Sí, en alta estima, ¿va? Exactamente. Y las otras etnias acá. Y no es así. Si vemos bien la historia, efectivamente Colón no fue un héroe. Sí fue un conquistador, pero aparte fue un asesino terrible, ¿eh? Ok. Un genocida de aquellos. Sí lo fue. Él venía a saquear, él venía a enriquecerse. Y en general, pues, exactamente. Y en general los conquistadores a eso venían. Entonces, Colón no fue ningún héroe, porque inclusive la isla a la que llegó, la que llamó la Española, ahí los indígenas, pues no les faltaba nada. Claro. ¿Verdad? Ok. No, no tenían los grandes castillos, digamos las grandes joyas de oro y tal y todo. Pero tenían lo que necesitaban. No había quien se muriera de hambre. Trabajaban. Vivían en sociedad. Exactamente, vivían en sociedad. Por lo tanto, eran civilizaciones. Sí estaban civilizados. E inclusive había, digamos, cierta inocencia en los indígenas. ¿Por qué? Porque la civilización en la que ellos vivían, pues no necesitaban cárceles, no necesitaban este tipo de situaciones. Ok, pequeño invitado improvisto, anda.
¿Qué pasó, Isis? Les presento a Isis. A ver, chiquita. Ahora sí, el meme que todos ponen de cuando estás estudiando y de repente el gato se te pone aquí enfrente de la computadora, ¿va? No, sí, sí son así. Ella es especialista en eso, de que estoy trabajando en la computadora. Y bien, así como, ¿qué estás haciendo? Sí, no, y luego todavía se echa encima del teclado. Ok. Y muéveme de aquí. Pero bueno, aquí está. Este es Isis. Entonces, sí, como te comentaba, pues Colón, ¿a qué vino? Colón vino a esclavizar, para empezar. La palabra clave. Vino a esclavizar, a exceder las cargas de trabajo a cambio de no pagarles nada, de matarlos de hambre, de sed, de frío, o sea, de quitarles los satisfactores que ellos tenían a su nivel y como ellos entendían su civilización, pero estaban 1000 veces mejor que sin los europeos. Claro. Sin embargo, bueno, se dieron los hechos, ¿verdad? Se dieron los hechos. No podemos juzgar porque pues son cosas que sucedieron hace muchísimo tiempo. Sí, ya no podemos, ahora sí que cambiarlas, ¿verdad? Exacto. Y no debemos juzgarlas, pero sí conocerlas, sí describirlas. Lo del árbol de la noche victoriosa, como se le llama ahora, pues ahí depende cómo lo vea cada quien. España obviamente va a poner el grito en el cielo porque cuando se enseñaba la historia eurocentrista, pues claro, la noche triste, mira, es que fue una humillación, hubo muchas muertes, mataron muchos españoles, sí, pero los españoles, ¿cuántas bajas muertes? Hicieron. Exacto, ¿cuántas muertes no trajeron también? Claro. Sí, y eso no lo cuentan. Simplemente enfermedades que los indígenas no conocían, como la viruela y así, que disminuyeron en casi un 50% la población. Que muchos dicen que fue la verdadera causa de la victoria. De hecho, fue una de las causas fuertes, pero también tiene mucho que ver las armas, como las espadas que tenían, que de un tajo cortaban un brazo, cortaban una cabeza, pero así de tajo. Y las armas indígenas, pues sí, sí hacían sus daños, pero no llegaban a tanto. Claro. Entonces, también el impacto psicológico del caballo también influyó mucho. El impacto psicológico, pues, de un caballo, y el impacto psicológico, sobre todo, de las armas de fuego, porque pues, no eran muy precisas, eran muy tardadas para recargarse y así. Entonces, era más cuando daban, bueno, pues daban y mataban, pero, claro. Pero por lo general fallaban, sí, pero el impacto psicológico del trueno, ¿verdad? Eso también jugó un papel importante. Pero sí, no, las enfermedades estuvieron entre las principales porque pues ya matar a casi la mitad de la población, pues no es cualquier cosa. Claro. Otra pregunta que me causa mucha intriga, teacher, que me gustaría ver si usted puede aclararlo un poco. También con mi señora madre, con mi señor padre, tengo mucho esta plática de la cuestión religiosa. ¿Por qué? Porque muchas personas pueden ser personas que no le tienen mucho aprecio a España, que en este caso fue pues quien nos colonizó o quien nos conquistó, si se le puede llamar así. Pero esas personas que no le tienen el aprecio a España están profesando el cristianismo. Y el cristianismo es una religión española, una religión que vienen de
pues de esos, Bueno, a nosotros nos llegó de España. de España, sí, claro. Y Ujú. muchas personas dicen, pues entonces, ¿qué estarías haciendo? ¿Estarías mandándole culto a Quetzalcóatl o haciendo sacrificios en las pirámides? Ya no hay pirámides. ¿Usted cómo piensa o cómo cree usted que sería un México si no hubiera habido una colonización española? No lo imagino. No lo imagino. No lo imagino. Mira, las cosas simplemente pasaron como tenían que pasar. España no nos conquistó a nosotros, sino que conquistó a una raza humana de que es parte de nuestras raíces. No es, yo digo que no es sano tampoco despreciar a España, porque pues es la otra raíz importante, ¿verdad? Claro, Es la otra raíz importante que tenemos. Le guste a esta gente o no. Simplemente nombres: Rafael, Eduardo, María, Esther, son nombres hispanos. Los apellidos: Gutiérrez, Benavides, Narváez, López y un sinnúmero de etcéteras, pues son hispanos. claro. Entonces dicen, es que nos conquistaron. A nosotros no. Conquistaron, Al antepasado. exacto, al antepasado indígena. A ese es al que conquistaron. Nosotros somos mestizos, Claro, ¿verdad? Nosotros somos mestizos. O sea, y viene, haz de cuenta que tienes como en los colisionadores nucleares, ya es que ponen dos partículas, dos átomos de diferentes sustancias y los ponen a dar vueltas muy rápido y kilómetros. Pero llega el momento en el que estos átomos se encuentran y chocan. es una colisión. Exactamente. Entonces se da la colisión y ¿qué pasa? Se da una fisión. Ya no es este átomo, ya no es este otro. Y todavía sueltan partículas subatómicas. Bueno, nosotros haz de cuenta que somos partículas subatómicas. Ya no somos ni el indígena ni el español. Somos un revoltijo. Exacto. Y traemos mucho más mezclas porque pues han llegado más etnias aquí al país que se han establecido. Por ejemplo, digamos, los chinos, ¿verdad? Hubo colonias de chinos, Que qué final tuvieron, techo. así es. Fíjese Pero pues se mezclaron. Sí. Se mezclaron los negros que trajeron a trabajar de África, que también son parte de las raíces que tenemos, ¿verdad? Hubo colonias de alemanes y también se mezclaron. Yo creo que los únicos que he sabido y que he visto que no se hayan mezclado, pues los menonitas, nada más. Pero es otra historia porque pues no se mezclaron con otras etnias, pero ¿No? pues están haciendo consanguinidad bien cabrón también. Exactamente. Entonces, pues nosotros ya somos una mezcla muy variada. España es parte de nuestras raíces, así como lo fue, como lo es, lo que fue, ahora sí, lo que fue Mesoamérica, Claro. ¿verdad? Porque en aquel tiempo, pues no podíamos hablar de México como país. México era únicamente la Ciudad de México, Tenochtitlan, no más. Todas las demás etnias, pues los cholultecas, los tlaxcaltecas, totonacas, etcétera, mixtecas, etcétera, eran otras etnias y cada una era una nacionalidad distinta. Claro. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué
un detalle que estamos olvidando, que fue importantísimo en la conquista, las etnias enemigas de los mexicas. Ok. ¿Por qué? Porque Cortés llegaba, ok, le hacían la guerra, pero Cortés era un excelente estratega militar y los vencía. Una vez vencidos, hablaba con sus caciques, ¿verdad? Con sus altos señores, y se aliaban a él. Él prometía liberarnos del yugo mexica. Entonces se fueron aliando a él. Se aliaron los empualtecas, no se diga los tlaxcaltecas, que fueron los que más ayudaron a los españoles, y muchas otras etnias que se fueron uniendo al ejército de Cortés. Si Cortés llegó a Tenochtitlan, es decir, a México, lo que era México, hacer la guerra fue con un ejército enorme, Inmenso. pero no de españoles, sino de las otras etnias indígenas. Claro. ¿Verdad? Ahora sí que aplicó el ya tan conocido dicho de el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Exacto. Y el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿verdad? Exacto. Si nos ponemos a pensar en eso, que es un tema que ni por la mente me había pasado, teacher. Sabía que había pasado algo así, pero no lo había visto así como me lo ha hecho ver. Y se pone uno a pensar qué hubiera pasado si hubieran hecho valer ese dicho, pero en lugar de aliarse a Cortés, se hubieran aliado a los mexicas. El problema es que ellos estaban sometidos por los mexicas. Ellos estaban sometidos, ellos habían sido conquistados por los mexicas y les pagaban tributo. Haz de cuenta la deuda que le paga México a Estados Unidos. Entonces, por eso era de que lo que querían era quitarse de encima a los mexicas. Y todavía los mexicas iban y hacían las famosas guerras floridas. ¿Para qué? Para agarrar de la gente de ellos y sacrificarlos en el templo mayor a Huitzilopochtli. Okay. Entonces ellos lo que decían es, bueno, es tu Dios. ¿Por qué no le sacrificas a tu gente? Sí, claro. ¿Sí? ¿Por qué tienes que venir por mi gente y asesinarla ahí en tu templo? Claro. Acláreme un término que dijo ahorita que no tengo el conocimiento de él, teacher. ¿Qué eran las guerras floridas? Las guerras floridas eran las guerras que hacían los mexicas contra las otras etnias con la finalidad de tomar prisioneros y llevárselos a sacrificar al templo mayor. Ok. ¿Y por qué se le habrá dado este nombre tan peculiar? No te sé decir. Ok. No te sé decir. Sí lo hemos visto, pero no me acuerdo. Sí, es que es mucha información. Sí, bastante, demasiada y pues no alcanzas a retener todo. Después de lo que fue todos los eventos de las guerras que hubo con Cortés y con el Imperio Español, por ahí vi, corríjame usted si estoy en lo correcto, ¿no? Que hubo después un proceso de esclavitud de los españoles a los aliados, ¿no? Así es. Entonces, si los mexicas estaban sometiendo a estas civilizaciones, pero pues le salió ahora sí que el tiro por la culata, ¿no? Exacto, porque al final los españoles terminaron esclavizándolos, ¿verdad? Simplemente pues los despojaron de sus tierras, ¿verdad? Y ahora los dueños eran los españoles. Y y ellos pasaron a ser esclavos de los españoles en las encomiendas famosas. O sea, pasaron de Matehuala a Matepeor. Exactamente. Aunque es relativo, porque también había dentro de los indígenas, hubo quienes supieron moverse en el medio y también llegaron a ser grandes señores. Ok. Pero pues ahora sí volvemos a... No fue, o sea, fue la inmensa minoría, ¿no? Exacto.
Exacto. Fíjese toda la historia que hay detrás de lo que hoy es México. Sí. Y lógicamente en la escuela a uno le enseñan historia, ¿no? Uh-huh. Pero yo me acuerdo mucho cuando estaba en primaria que leía sobre pues la historia de cómo fue la conquista, que para mí es muy mal la forma en la que te la enseñaron, porque vuelvo a lo mismo, fue una forma pues a ver, como usted lo dice, de un lado, ¿no? O sea, más para un lado, Uh-huh. pero de igual forma pues es historia, ¿no? Y vuelvo a que esas raíces de la enseñanza que tenían en primaria pudo haber sido un parteaguas para que alguien se interesara más en investigar, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en primaria yo solía decir, a mí qué me importa eso si ya pasó, güey, ¿no? Yo decía eso y me enojaba mucho con mis profesores de historia porque estaban duro y dale duro en secundaria. Tenía un profesor que no sé si se acuerda de él. Saludos al profesor, ese sí me cayó bien. Diego se llamaba. Ah, sí, cómo no. De Diego. Diego era mucho de, a ver, de la página tal a tal, hazme un resumen. Y el fin del resumen es que el alumno lea. Exacto. Malamente uno, por no leer, se aplicaba, mira, de tal punto a tal punto es un párrafo. Subrayabas y resumías. Y también pues estamos hablando que éramos 40 personas, pues no, el profesor no podía ponerse a leer resumen por resumen. No, pues no. Pero ahí ya era más bien a conforme el interés que tenía el alumno sobre la historia, ¿no? Exactamente. Y yo antes sí decía eso, decía, a mí qué me importa lo que hicieron aquellos que ya pasó. Pero si es un tema que a lo mejor por cuestión de madurez tal vez, o por cuestión de que muchas personas, me incluyo en ellos, vamos desarrollando un espíritu filósofo de preguntarnos el por qué estamos aquí, ¿no? Y el qué fue lo que pasó para que estuviéramos aquí hoy. Así es. Y muchos eventos que no conocemos, como por decir eso que me decía usted, yo no sabía que había tanta rivalidad entre civilizaciones antes de que llegara la colonización. Uh-huh. Y es un tema demasiado interesante que nos va a dar para mucho más, ¿verdad? Uh-huh. Usted que ha visto de cerca la historia, teacher, y que ha visto pues toda la evolución que hubo con las enseñanzas de antes a las de hoy día, ¿hay algún evento histórico que no se le haya dado la luz que merecía? Muchos. El más uno que usted diga, este de plano debió haberse sacado en libros, pero no pasó. Pues se le está dando importancia en últimos años, pero en su momento pues no fue tomado en cuenta. Por ejemplo, la batalla de la Angostura. Ok. ¿Verdad? Y esa fue una batalla que se peleó aquí en Saltillo, muy cruenta, muy sangrienta. Hubo bastantes bajas por un lado y por el otro. Fue cuando la invasión de Estados Unidos. Y tanto de un lado y del otro hubo muchas bajas. Últimamente, como te digo, se le está dando ya la importancia, pero en un principio no, como que no se le dio la importancia que se le debió haber dado a mi gusto. Inclusive creo que hay un patronato que hizo un museo, el museo de la batalla de la Angostura, en la plaza esta donde antes estaba, creo que había escuelas ahí. Pues justo enfrente en la plaza donde está la escuela Coahuila, ¿verdad? Nada más que hacia el otro extremo. Ok. ¿Verdad?
que fue un punto donde pues parece que se peleó la parte de la batalla. Y ahí el patronato está haciendo el museo de sitio se le llama, o sea, no es un museo pues de gobierno, pero es bueno porque pues ya hay personas que se están preocupando por ese hecho, que si no es por eso, quizá llegue a olvidarse. Claro. Como no dudo que haya muchos, ¿verdad? ¿Por qué en su momento no se le dio la importancia? Pues ahí sí no te sabría decir. Pero bueno, ya que se le está dando, pues hay que rescatar lo que se pueda. Claro. Ahora, la historia, ¿por qué muchas veces es algo que te quería comentar ahorita que decías que tú decías que no te importaba lo que había pasado? Pues eso ya pasó, ¿verdad? Claro. Lo que pasa es que no se nos enseña desde el principio que todas estas cosas del pasado determinan Un presente. el presente que estamos viviendo, y que si nosotros no nos ponemos águilas ahorita en el presente en cuanto a las decisiones que tomamos, Eso. entonces eso va a afectar el futuro. Bien dice el dicho que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿verdad? Pues en cierto modo, ¿verdad? En cierto modo, porque pues vas a repetir errores, ¿verdad? O no solamente está condenado a repetirla, sino inclusive pues a estar peor que Claro. como estabas, porque los errores que cometes ahorita son, pues digamos, son consecuencias que vas a pagar más adelante. Claro. ¿Verdad? Segundo cortecito técnico para cambiar la batería de la cámara. Va. Volvemos, banda. Bueno, bandita, volvemos después del cortecito técnico número no sé cuál. Y es cortecito no promocional porque no hay promoción. Aquí no hay, nadie me está patrocinando. Si alguien me quiere patrocinar, hábleme. Bueno, teacher, vamos con la recta final. Ya llevamos 1 hora y media de podcast. Como le comentaba ahorita fuera de cámaras, pues fue una plática enfocada a usted como persona, su trayectoria, las cosas que ha vivido. Me gustaría, si usted está de acuerdo, cuando usted tenga chance que me diga y me lanzo y hacemos un podcast ahora sí enfocado a temas históricos, que es algo, he visto que es un tema que le apasiona y es un tema realmente interesante que vale mucho la pena tener difusión de ello, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si quiere agregar algún tema antes de concluir, teacher. Bueno, pues primero agradecer tu invitación y pues claro que sí, le damos para adelante. Va. Me agrada la idea. Okay. Por una parte, y por otra, pues comentar, ¿verdad? De que pues nadie tenemos la verdad absoluta. Claro. Y si dentro de lo que he comentado, alguien pues que conozca sobre estos temas detecta alguna imprecisión, Okay. con todo gusto que haga sus observaciones, ¿verdad? Claro. Van a ser bienvenidas. Y a mí me sirve, ¿por qué? Porque pues aprende uno más. Claro. Por una parte, y por otra, esas observaciones investiga uno para corroborarlas, y y si esas observaciones son como se les están diciendo a uno, pues uno está aprendiendo algo. Claro. Más, ¿verdad? Sí, no, nadie tiene la verdad absoluta, definitivamente. Claro. Bueno, entonces estamos pendientes para la segunda parte, teacher. Ya ahora sí, un podcast completamente dedicado a la historia. Va. Porque, como le digo, conforme uno va escuchando pues los conocimientos que en este caso usted está transmitiendo, pues el conocimiento viene acompañado de la duda, ¿verdad? Exacto. Y sí hay cositas que me gustaría
hablar en un podcast aparte dedicado solamente a ellos, porque pues es un tema demasiado extenso. Sí. La historia, centrándonos incluso solamente en México, es un tema demasiado extenso. Ya no ni hablar de la historia global, ¿verdad? De la historia mundial. Exacto. Entonces, cuando usted tenga chance, me dice y me lanzo y hacemos un podcast dedicado a historia, teacher. Hecho. Me gusta la idea. Bueno, ¿algo más que quiera dedicar antes de irnos? No, pues agradecer, ¿verdad? Agradecerte por la invitación y agradecerte por esta nueva invitación a hacer el podcast histórico y pues agradecerle a la gente que está viendo, que ha llegado hasta aquí, ¿verdad? Porque eso indica que pues le interesó el tema. Claro. Pues yo encantado de la vida, yo agradecido, ¿verdad? Es un tema muy interesante. La historia es un tema muy interesante que le digo un poquito a lo mejor por madurez o por la evolución que tienen pues las personas, en este caso personalmente hablando, de que antes la historia me parecía banal y ahora es un tema que me parece de mucha importancia, ¿verdad? Que vale la pena conocerlo. Así es. Entonces, pues ya para finalizar, teacher, yo le agradezco mucho a usted que me haya dado algo de su tiempo. Yo sé que usted es una persona muy ocupada, que siempre anda moviéndose y se agradece que haya regalado un poco de su tiempo y haya apoyado el proyecto. Muchas gracias por estar aquí conmigo, teacher. Es un honor para mí tener a una persona que significó un conocimiento desde mis tiempos de secundaria hasta la fecha. Muchas gracias. El honor es mío y gracias. Soy yo quien agradece. Soy yo quien agradece. Bueno, y pues seguimos adelante, seguimos apoyando el proyecto y vamos a hacer eso. Gracias, vamos a hacerlo. Ok, teacher. ¿Gusta dejar alguna red social o algo por el estilo? Ya sea personal o de su banda o algo, porque para la banda también que no sepa, el teacher es músico también. Entonces, multifacético hasta más no poder. Bueno, pues, andamos ahorita tocando, perdón, andamos ahorita tocando, ensayando. Ok. ¿Verdad? Ensayando, pero no tengo algún punto de contacto o algo. Pero ya tan pronto tengamos algo, inmediatamente lo damos a conocer. Bueno, teacher, muchas gracias por estar aquí, teacher. Espero que se la haya pasado bien, que haya sido una plática amena para usted. Porque yo no para sentí el tiempo. Yo no sentí el tiempo. No, fíjese que es algo que siempre digo en los podcasts que grabo. Yo me doy cuenta de que el podcast o la plática fue buena cuando no se da uno cuenta de que ya pasaron 2 horas casi. Exacto. Entonces, eso significa de que la plática estuvo buena. Así es. Eso es algo muy importante. Entonces, nos estamos viendo, teacher, para el próximo capítulo. Hecho. Muchas gracias por de nuevo estar aquí, apoyar el proyecto, por prestarme el espacio, porque como ven, el día de hoy estamos grabando en un set diferente al que acostumbramos. Gracias, cortesía al profesor Tamés. Gracias por el apoyo, teacher. No, pues gracias a todos ustedes. Para eso estamos. Claro. Bueno, bandita, estamos en la recta final. Recordarles lo que les recuerdo siempre, banda. Disfruten la vida. Abracen a sus seres queridos porque no sabemos cuándo van a estar o cuándo vamos a estar aquí y cuándo no. Entonces, todo lo que hagan, háganlo con dedicación, háganlo con amor. Disfruten la vida, disfruten de sus seres amados y recuerden que la vida es bella, mis hermanos. Esto fue Relatos Biker, el podcast. Recuerden que Relatos Biker es información que cura para la vida motorista y ahora también para la vida en general. Nos estamos viendo en el próximo capítulo, mis hermanos. Gracias por vernos. Gracias, teacher, por estar aquí. Gracias. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok y demás. Así que, banda, nos estamos viendo en un próximo capítulo de Relatos Biker, el podcast. Hasta la próxima, mis hermanos. Chao.